Y de vuelta con los caminos misteriosos. Es parte de mi plan. ¿Qué tanto de esto fue tu plan? Es bien despierto, así que deberías de tomarte un café. Solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Esta es la parte donde da el consejo, así que presta atención, no quisiera que malinterpretaras algo. Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aunque tú no lo sepas, incluso a lo que más le puedes llegar a temer. Y por supuesto, ¿cuál es un buen café? Veo que conoces a mi esposa. Pero también tiene sentimientos, porque todo lo que se ha creado en el universo proviene de él. Recuérdalo muy bien. Mientras más oscuridad haya, más brillante es la luz. Y mientras más brillosa sea la luz, más tenebrosa llegará a ser su oscuridad. Date cuenta que todo ha sido parte de su plan. Solo esperará que mueras y te torturará por toda la eternidad. Y es exactamente lo que llegó a pasar. Aunque Daniel ya había lidiado con su culpa para no terminar en el infierno, misteriosamente terminó en el infierno. Pero significa que... No. Sí, recuerda que todo pasa de acuerdo a su plan. Los presos terminaron muriendo misteriosamente para servir en la batalla final. Eso, al igual que todo lo demás, no fue ninguna casualidad. ¿Estás seguro? Sí, güey. Lo que pasa es que tú le tienes un chingo de miedo a verlo como un padre vengativo. Pero recuerda, ¿quién creó el infierno? Y te comprendo. ¿No queremos una inundación? Papá, Padre se fue, pero no sin antes asegurarse de torturar eternamente al güey que se cogió a su mujer. Dios me mató. Necesitamos más bebidas. Sí. Debes de comprenderlo bien. No estamos imaginando ni teorizando. Padre ya lo asesinó una vez, motivado por el rencor, que es más que bien conocido en la historia de Padre. Tal vez me dirás, no importa, porque Lucifer se va a encargar ahora mismo de sacarlo en el infierno donde se encuentra, porque él es ahora el Dios. Lamento decirte que Padre se le adelantó, porque como él lo aclaró, las puede sacar ni el mismísimo Dios. No te preocupes, Daniel. Todo es como Dios manda. Sí, quizá debamos. Pero hablando de deberes, ya es hora de que me dejes tu like, tu comentario y lo compartas, porque en este canal, si te suscribes, también podrías llegar a ganar hasta tu propia tarjeta de Netflix, ya que cada 3,000 suscriptores se regala una, y cada 30,000 la tarjeta que se regala es anual. Ahora, en lo que estábamos. A un demonio no le puede crecer un alma. ¿En serio? Como teorizamos, desde que supimos que el anillo se lo iba a quedar Chloe, no tendría una alma para ella, ni tampoco la vida eterna. Así que Mace solamente tendría desde hace mucho tiempo atrás que dejó de ser un demonio, porque desde hace mucho tiempo atrás ella ha tenido sentimientos. ¿Cómo cuando? Se enamoró de Eva. Los sentimientos no los tiene un demonio. Los sentimientos los llevas en el alma. Y hace mucho tiempo que Mace creó su propia alma. Y ya hasta conoció a su alma gemela. ¿A la carretera, perra? ¿Cómo es posible? Permíteme explicártelo, pero va a tomar un tiempo. En la batalla final,